¿Has pensado que los mandamientos son una carga o una forma de control? ¿Alguna vez has sentido que Dios solo quiere darte reglas? Bienvenidos una vez más a Conversando con Dios. Este estudio nos va a estar hablando de algo muy interesante que se trata de los 10 mandamientos. El título es El pacto en el Sinaí. Quédate con nosotros porque vamos a estar estudiando un tema muy interesante. Regresamos en breve. Ustedes han visto lo que hice con los egipcios, y cómo los traje a ustedes con tanto cuidado, como cuando las águilas llevan sobre sus alas a sus polluelos. Ahora, pues, si oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi principal tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía. Y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Bien, bienvenidos una vez más y antes de iniciar lo que es el estudio, les invitamos a que este estudio lo puedan compartir con otras personas, con las amistades, con la familia, qué sé yo, con los amigos. De esa forma usted está colaborando con llevar el evangelio a otras personas. Bien, el estudio de esta mañana, el pacto en el Sinaí. Elías, ¿cómo estás en esta mañana? Buenos días, hermano. Estamos bien, gracias a Dios. Por la gracia de Papá Dios estamos todo bien. Amén. Bien, la primera parte nos está hablando de algo muy interesante, ¿no? Hasta aquí nosotros hemos podido ver cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto de una forma milagrosa, lo sacó de Egipto. Ya hasta aquí ya hemos visto cómo Dios se manifestó a través de las plagas, manifestando el poder de Dios a los dioses de Egipto. Entonces, hasta aquí hemos podido ver también cómo Dios condujo al pueblo de Israel a través del desierto, cruzándolo por un mar rojo, en donde las aguas fueron abiertas, y también cruzándolo por un desierto en donde ellos pudieron ver también la mano de Dios a través del desierto, en donde Dios les mandó el pan del cielo. Ellos pudieron ver salir agua de la roca, y ahora ellos se encuentran en el monte Sinaí. En el monte Sinaí pasó algo muy interesante también. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevarlos hasta ahí. ¿Hacia dónde condujo Dios a los israelitas después de librarlos de Egipto? Es la pregunta que yo te quería hacer, Elías. Bien, hermano. Aquí hay algo bien interesante, y es que Dios, si nos vamos geográficamente, Dios condujo al pueblo hacia la tierra prometida. Esa era la promesa, esa era lo que geográficamente donde lo quería conducir. Sin embargo, donde Dios realmente lo quería conducir era hacia Él, que el pueblo reconociera quién era Él, que el pueblo le obedeciera. Y es por eso que, si usted se da cuenta, cuando usted ve el relato, la historia, usted ve que el pueblo cuando vivía en Egipto, cuando estaba esclavizado y todo eso, no tenían ley. O sea, la ley que tenían era la de los egipcios, que lo maltrataban, que todo eso. Dios lo conduce a través del desierto y lo lleva geográficamente hacia la tierra prometida. Ese era el puesto. Durante el camino le va haciendo una serie de milagros, de pasar el mar rojo, darle agua de la fuente, convertir el agua amarga en dulce, y también darle comida. Pero eso no era todo. Dios hace una parada en el Sinaí, donde ahí duran como un año estacionado ahí, porque Dios quería más que hacer que ellos vieran los milagros. Dios quería tener esa relación, ese pacto con ellos. Y es por eso que hace un pacto ahí en el Sinaí con el pueblo. Y me gustaría brevemente leer lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 19. Y voy a leer solamente 3 versículos, el 5, el 6 y el 8, que dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que diré a los hijos de Israel. Y el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo, de Jehová al pueblo. Exactamente lo que Dios quería en ello era hacer un pacto, como tener esa cercanía con el pueblo. Y precisamente esa parada en el Sinaí fue para eso. Exacto, y había también otro propósito, ¿no? Y era prepararlos a ellos espiritualmente para darle ese pacto, ¿no?, que Dios tenía preparado, porque allí hubo una lista de requisitos que ellos tenían que hacer para ellos estar listos para Dios revelarles a ellos ese pacto que Dios tenía preparado para ellos, ¿no? Y pudimos ver de que ellos se prepararon conforme Dios le hablaba a Moisés. Dios a Moisés le comunicaba a ellos y ellos estaban de acuerdo en seguir todos esos reglamentos, ¿no?, que Dios les estaba preparando. Y ahí ellos también pudieron escuchar la voz de Dios. Cuando Moisés hablaba con Dios y Dios le contestaba, ellos podían escuchar la voz de Dios también en ese momento. Pero tú cuando leíste algo muy interesante. ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Mire, es interesante porque Dios promete que ellos serán un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Era una relación especial, no es de que había muchos pueblos, muchas naciones, todo eso, pero Dios escoge al pueblo de Israel porque Él quiere tener un acercamiento especial con el pueblo. O sea, no es simplemente por tenerlo ahí, no. Había algo especial. Promete tener un acercamiento especial. Y ser un pueblo santo trae consecuencias también. Esto significa que debe dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás. Exacto. O sea, ustedes son un pueblo especial, pero ese pueblo especial significa que deben anunciar las virtudes que Dios le ha dado. También, especialmente a las naciones de sus entornos. Y otra cosa es, también fueron llamados a funcionar como un reino de sacerdotes que conectarían a otras personas con Dios. ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Conectar a la persona con Dios. Y ese era el plan de Dios para con el pueblo. Que las personas pudieran ver a Dios a través de ellos y de esa manera pudieran venir y conectarse con ellos. Por eso hizo el pacto con ellos. Exactamente, ese era el propósito, ¿no? De que ellos se prepararan no solo físicamente, sino también espiritualmente, para que ellos estuvieran listos y poder compartir con otros ese pacto que Dios les estaba dando en ese momento, ¿no? Correcto. Es muy interesante. Más adelante también podemos ver que uno de los propósitos también por el cual Dios reúne a su pueblo en el monte Sinaí era porque ellos querían que el pueblo de Israel estuviera unánime, estuviera unido, ¿verdad? Y ese también era uno de los propósitos también. Lo que pasa, mire, también algo interesante es que, si te das cuenta, el pueblo, una de las cosas por las cuales se quejaban contra Moisés era porque dudaban de que Dios había elegido a Moisés. Muchos de ellos dudaban de eso, pero Dios le dice, mira, yo me voy a mostrar al pueblo, yo te voy a hablarte y el pueblo va a estar ahí, voy a hablar audible para que el pueblo me escuche y de esa manera ellos te crean a ti definitivamente. O sea, estoy parafraseando lo que dice textualmente la Biblia. El pueblo tiene que creerte, entonces yo voy a hablar, pero para eso deben estar consagrados. Ve, dile que hagan, y le da una lista de cosas que ellos deben hacer para estar preparados para ese momento, para cuando Dios se les revele, porque imagínense, todo, siempre para la persona ir a Dios tiene que consagrarse, tiene que dejar atrás cosas, prácticas que no son buenas para poder llegar a Dios. Sin embargo, aquí Dios le da una práctica, le dice, mira, esto es lo que deben hacer para buscar. Y ahí entonces Dios habla al pueblo, todo lo que dice, y
O sea, Dios le dice a Moisés todo eso, el pueblo lo hace y Dios habla a Moisés y al pueblo y ellos escuchan la voz de Dios. Exactamente. Entonces hasta aquí hemos visto cómo Dios prepara, ¿no?, a su pueblo para poderle manifestar ese pacto. Ahora, este pacto que Dios da al pueblo de Israel prácticamente son los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito de ese pacto, de esas tablas que Dios le da a Moisés? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la razón por la cual esos 10 mandamientos Dios se los revelaba al pueblo de Israel? Mire, los mandamientos tienen una particularidad que, de hecho, no sé, en el libro de Éxodo y en Deuteronomio, que es las dos partes donde Dios, donde se repiten exactamente los 10 mandamientos. Primero Dios se lo da a Moisés y al pueblo en Éxodo, pero Moisés lo repite al pueblo en Deuteronomio. No se le llama mandamiento, se le llama pacto. Era un pacto de amor con el pueblo. ¿Y cuál es la particularidad de este pacto? Dios quiere exactamente que el pueblo tenga, reconozca su falta, su iniquidad, reconozca las cosas malas que está haciendo. Ese es los mandamientos, eso es lo que nos enseña. Es como un espejo. Un espejo no te quita, por ejemplo, tú te miras en un espejo, no te quita una espinilla que tenga, no te quita una mancha que tenga en la cara. Te muestra que hay una mancha, te muestra que hay una espinilla y entonces tú tienes que ir a quien te la puede quitar. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace el pacto que Dios quería enseñarle a ellos. Mire, estas son mis leyes, este es el pacto, pero esto es lo que ayuda a que ustedes se puedan acercar más. Ese era el propósito, que ellos puedan reconocer quién es Dios y se pudieran acercar más a Dios, a quien le podía solucionar su problema. Exacto, ese era uno de los propósitos, ¿no? En sí, la ley no nos salva, o sea, no es el propósito de Dios mostrar ese pacto o esa ley a Moisés. En sí la ley no nos salva. El propósito de la ley es hacernos ver a nosotros en donde nosotros hemos caído, ¿no? Yeah. Y el propósito de la ley es llevarnos a Dios, porque cuando nosotros caemos y cuando nosotros vemos que hemos fallado, ahí es donde hace la función la ley. Cuando fallamos, nosotros vamos a Jesús. Tú bien lo decías, el ejemplo del espejo, ¿no? El espejo no me ayuda a quitarme la espinilla de la cara, pero sí me ayuda a verme a dónde yo tengo la espinilla y a quién yo tengo que acudir. Es lo mismo que la ley hace con nosotros. Cuando yo fallo, cuando yo cometo un pecado, la ley me indica en dónde he fallado, entonces yo acudo al médico, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es muy interesante que nosotros entendamos. Pero bien, el libro de Romanos, capítulo 7, verso 7, también el apóstol Pablo está aquí, lo presenta de una forma, dice: yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Exacto. O sea, yo conozco que hay pecado porque hay ley. Y entonces también él dice, a la verdad que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, Dios quiere o quería en ese momento enseñarle al pueblo su falta, lo que ellos debían hacer para acercarse a Dios, y precisamente por eso le da su ley. La existencia de la ley es precisamente la razón por la que necesitamos el evangelio. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces vamos a reconocer que necesitamos la buena nueva de Cristo Jesús, que es el evangelio, que eso es lo que significa buena nueva, y de esa manera vamos a venir a él. Bien, gracias por escucharnos. El tiempo se nos ha terminado, pero esperamos que haya sido de ayuda en nuestra vida espiritual. Les invitamos en el siguiente estudio, que va a estar hablando de un tema también muy interesante. Les invitamos a que lo estudien y poder así crecer espiritualmente. Comparta con otros estos mensajes, que a más de una persona a lo mejor le ayuden en su vida espiritual. Les esperamos en el siguiente programa en Conversando con Dios. Que Dios les bendiga. Amén.